Hola a todos, bienvenidos, reciban un saludo cordial, afectuoso de parte del grupo literario Isla Blanca desde Chimbote, Perú. El día de hoy damos inicio a una serie de tertulias literarias, conversaciones, comentarios en torno a diversos poetas, narradores que se han posicionado con una voz firme en el mundo, pues, de la literatura. Esta serie lleva por título Nave de Letras, conversaciones literarias a cargo, pues, de los integrantes, amigos del grupo literario Isla Blanca. En esta oportunidad nos acompañan dos de nuestros integrantes, ambos poetas y narradores, y queremos escuchar sus saludos para esta primera versión. Primero tenemos a la poeta narradora Gloria Díaz. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Buenas noches, Carlito. Buenas noches a todos los que nos escuchan, nos ven. Bueno, empezando este año con un nuevo impulso, una nueva forma, digamos, de llevar nuestros talleres y hacerlos extensivos a la colectividad en general. Entonces creo que esta iniciativa del grupo literario nos lleva a compartir nuestras conversaciones, los talleres que hacemos cotidianamente los viernes y que se van a subir a las redes sociales para poder compartir con los demás y lógicamente aceptar las sugerencias que nos puedan brindar, porque todo este trabajo es perfectible y estamos en el camino de querer mejorar tanto a nivel personal, a nivel grupal, en todo lo que conlleve el quehacer literario. Gracias, Carlitos, y gracias por esta oportunidad también. Bien, así es. El propósito siempre es compartir, difundir el trabajo literario que realizamos como grupo Isla Blanca. Y también tenemos en los comentarios para esta oportunidad al artista plástico, pintor él, y también en literatura, poeta y narrador, Sistilio. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, gracias, gracias por hacerme partícipe de este entusiasmo. Realmente felicito a los que dieron esta iniciativa. Como dijo Gloria, estamos empezando un año donde debemos difundir nuestros trabajos. Hemos pasado nuestro encierro en forma activa, diríamos, estudiando los diferentes poetas, y creo que ya es necesario compartir nuestros trabajos. Y por supuesto aceptamos todo tipo de críticas que pueda haber para mejora de esto. Y bueno, está encuadrado dentro del programa ya de nuestro aniversario, que es el próximo mes. Bueno, gracias al público también que nos está observando, y esperamos que les guste nuestra exposición que hagamos hoy día. Así es, Estilio. Como grupo seguimos en la dinámica del proceso literario, en el análisis, la producción. Y quien les habla, Carlos Valencia, quien en esta oportunidad tenemos el gusto de moderar esta primera mesa en torno a un poeta insigne en nuestra localidad, Chimbote, y a nivel nacional, Juan Ojeda. En esta oportunidad vamos a comentar, a leer este texto titulado Crónica de Boecio. Crónica de Boecio a cargo de Juan Ojeda. Explicamos un poco la dinámica en la cual vamos a llevar a lo largo de estas series. Vamos a escuchar la lectura de los textos que vamos a comentar, y posteriormente estaríamos ya escuchando a cada uno de los participantes con las apreciaciones. En esta oportunidad tenemos la presencia y también el saludo cordial a Carmen Mimbela, quien nos va a dar la lectura del texto Crónica de Boecio. Escuchamos, Carmen. Gracias, Carlitos, por el pase. Buenas noches, amigos, todos los que nos ven y nos escuchan. He oído las voces, he oído los clamores, absurdamente sostenidos como en una feria. He comprendido el propósito y la argucia, y todas las cosas hacia atrás revolviéndose. El dolo preside en el consejo de los hombres y solo la futilidad. Oh, el tiempo de morir, y sobre la tierra una ausencia de dioses. Hurtas voces para el día que no amarás, y como lo puro te anuncia,
no hayas en tu paso sino un camino mondo, sobre el reseco musgo de ruinas que arrastra el día, quebradizo como imposible vuelo de crisálida. Dioses. Y sumergir gastados brazos en la irrealidad del camino, chapotear entre alas rotas, gajos de luz dura, mano de criptas que se elevan la garra humedecida de sombras. En un puñado de polvo juzgarás el reino y caminaremos sin pregunta posible que aplaque nuestro desconcierto. Oh, este es un tiempo de prodigios. Escarbamos las anchas tierras con manos seguras, y nada hay allí que nos consuele, duras astillas de algún viejo cráneo sucio por los cuervos. Este horrible viento que baja de las colinas próximas, arrastrando el hedor de los muertos, y no hay consolación. Todo se oscurece presagiando la muerte del día, y ya no habrá más días sobre la tierra árida, o no habremos nosotros. ¿Cómo los dos dioses custodian lo eterno? ¿Quiénes oprimen con gravedad el sentido del mundo? Dioses, dioses. Los he visto danzar con movimientos horribles. El viento removía el seco polvo de la tierra colorada, y yo huía enloquecido, soportando las revelaciones. Arrastrarse hasta esos maderos hundidos, el agua del mar dejando una fetidez maldita, y hundirse entre el agua y la arena. Soporta, soporta este reino. Oh, es el exilio. Pero ¿dónde contemplaré un origen que ordene este universo absurdo? La vida desciende en medio de las cosas, vacía y sorda. Un ojo atento rueda a contemplar el osario del mundo. Y se anuda como un viejo vicio a cada objeto improbable. Pero ya sabemos que todo lo real es precario, ¿y en qué sentido? Así, oh alma mía, abstente de indagar o abandona el camino. ¿De quién es esa torpe mano que bate, angustiada a las sombras? Oh, escucho todavía el vano estrépito de las voces que huyen. Así pues, qué sabias palabras no podrán importunarnos. ¿Qué gesto? Que no posean avara suficiencia en medio del caos. ¿Y cómo viviremos estos días sin desesperarnos? ¿Y cómo hablar? ¿Y en qué sentido? Oh alma mía, nada queda ya sobre la tierra, que hayas odiado con cierta humillación, la dorada máscara que repite el esplendor de aburridos gestos, aprendido sin duda para consolarnos, y no hay consolación. Oh, es el exilio, y no obstante, sobre nobles manuscritos convertí mis ojos al sabio ejercicio, que allí todo era tan desolador como la misma realidad. ¿Acaso alimenta el espíritu el errante curso de los astros? Oh, toda verdad hería como un tiesto de ramas muertas. Así hemos elegido, tal vez un lenguaje que los dioses, a hitos ya de días, abominan con innomable desencanto. Tierra de los dioses y el hombre habita, y bajo el murmullo del tiempo una muerte segura. Pero los dioses se cuidan de ser demasiado terrestres, y esa es nuestra futilidad. Entre la realidad y la irrealidad conocerás el reino. Y sabemos ciertamente que el tiempo es menos real que los sueños, y chapoteamos con nuestras pobres voces en un tiempo perdido. Ahora los hombres solo hablan una lengua falsa. ¿Los escuchas? Nada hay allí que pueda servirte. Todo es como una burla o una insidiosa pesadilla. Ya hemos levantado sobre los días hórridos un tiempo más puro, y no escuchamos sino las obcecadas voces de los desgarrados. Muchas gracias, Carmen. Ha sido la lectura del texto que el día de hoy vamos a comentar, Consistible con Gloria, crónica de Boecio, ¿no? Un texto de 65 versos,
escritos por Juan Ojeda. Pero para darle un poco de marco, y para muchos tal vez que recién estamos conociendo al autor, es bueno conocer la biografía de Juan Ojeda, esa vida que lo marcó y que, ¿por qué no?, determinó mucho de sus escritos y de esa dinámica de su verso. Entonces, escuchamos a Sixtilio, quien tiene a cargo el tratamiento de la biografía de Juan Ojeda. Sixtilio, cuéntanos un poco sobre la vida de este Vate. Tu audio, Sixtilio, por favor, para poder escucharnos. Muy bien, ahora sí. Bien. Buenas noches, soy Sixtilio Rojas Gamboa, miembro del grupo literario Isla Blanca. Hoy me toca hablar sobre la biografía de Juan Ojeda, que lo he titulado Intensidad en la vida de Juan Ojeda. En los últimos años se calcula que el promedio de vida del ser humano es de 75 años, en cuyo periodo se va orientando los objetivos en busca de un bienestar de acuerdo a nuestras concepciones de vida en el espacio y el nivel social y político que nos tocó vivir. Ojeda, intuyendo que su vida iba a ser corta, solamente 3 décadas, del año 1944 al 74, tuvo que empezar desde muy temprana edad a vivir con esa intensidad. Fue un hombre de cultura, sensible, introvertido y a veces eufórico, temperamental. Queriendo encontrar un sentido de su vida, se refugió en la filosofía y optó por la corriente existencialista, la cual le dio fundamento teórico a sus poemas. En una entrevista declaró que una profunda crisis lo llevó a estudiar filosofía. Como se recuerda, él comenzó sus estudios primarios en la escuela 313 y secundaria en el Colegio Nacional San Pedro de Chimbote. Era un alumno notable, de aprovechamiento académico, un ávido lector y de fácil, convincente en oratoria. Sus compañeros recuerdan que se apartaba de los juegos a la hora de recreo para dedicarse a leer. Era admirable intelectual, reconocido por sus maestros, quizá muchos lo han conocido en Chimbote, Ampelio Sagastigue, Julio Orillo del Águila, Marco Tulio Sánchez. En 1962, a la edad de 18 años, él ingresa a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar filosofía. Al mismo tiempo que estudiaba pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes. Más adelante, viajaría a Rusia para estudiar cine. Formó parte de un grupo de jóvenes que exploraban las inquietudes filosóficas y literarias. Ahí alterna con Danilo Sánchez León, Cesario Martínez, Jesús Cabel, entre otros. Participaba en las tertulias literarias que se realizaban los días viernes por la noche en la vieja casona de la Universidad Nacional de San Marcos. Por esos años 60, se fortalecía un movimiento intelectual que al cabo de unos años adquirirían renombre en el ámbito cultural de la letra de nuestro país. Entre ellos podemos mencionar de algunos, por ejemplo, como José Oviedo, Javier Sologuren, César Calvo, Javier Grau, Arturo Corcuera, y más adelante Antonio Cisneros, Rodolfo Inostroza, Marcos Martos, Orillo, bueno, y también Ojeda, por supuesto, ¿no? Tanto en la narrativa como en la poesía de esos años, predominó un fuerte componente ideológico, dada la coyuntura de esa época. Para esos autores era una época en que la literatura y un medio era un instrumento para crear conciencia en la población y lograr un cambio a partir de las ideas que enaltecían los pensamientos revolucionarios
marxistas traídos de Cuba y Rusia. Muchos poetas se orientaron por esta línea, incluso a preparar y participar en las guerrillas, como es el caso de Javier Arao, entre otros. A un año de ingresar a la universidad, de 63, participa en una antología poética justamente dedicada a Javier Arao, en Ardiente Sombra, conjuntamente con César Calvo, Antonio Cisneros, Arturo Corcuera, Carlos Anderson. Integró el grupo literario Piélago, cuya revista publicó sus primeros poemas. En 1965 obtiene una mención honrosa en el concurso Poeta Joven del Perú. Ahora, en el 67 emprende viaje por la ruta del Amazonas rumbo a otros países. Llega a Colombia, Brasil, Argentina. En Brasil permanece un año, el año 1968. Al regreso, en 1969, ya entra con esos instintos de quitarse la vida. Incluso intenta, dice, suicidarse arrojándose de un edificio, por supuesto, de un piso bajo, por supuesto. Se quebró, tuvo quemaduras en la espalda y la pierna, se pasó 7 meses. Luego, en mayo del 70, se tira la llanta de un auto. Dice que tiene que pagar al chofer para que no lo lleve a la comisaría. En agosto del 70, lo botan de la residencia de la universidad, porque él vivía y comía en la residencia universitaria. Y en agosto del 70, lo botan de la residencia. Incluso dice que comenta que en esa época también se dedicó un poco a tomar, y un día los estudiantes de la Universidad San Marcos lo bañaron, dice, con una manguera a presión con agua helada, y él sintió mucho desprecio por ellos, ¿no? Como que poco a poco fue entrando el resentimiento con sus mismos colegas. Frente a esa situación, él sale nuevamente del país, y en 1971 viaja por varios países de Centroamérica con intenciones de llegar a Europa, y se queda en Panamá desde 1971 a 72, donde desarrolla una activa e intensa actividad cultural, sustentando conferencias auspiciadas por el Instituto Nacional de Cultura. El 5 de agosto tiene una conferencia Antecedentes y Desarrollo de la Poesía en el Perú, en el Instituto Panameño del Arte. Luego desarrolla la narrativa peruana en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, y lee una disertación, Antología de la Poesía Peruana, en el local de la Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá. Allí en Panamá recibe un reconocimiento de la juventud militante de las letras, integrantes en el Movimiento Nacional de Mártires de enero de 1964. Regresa después de un año de haber deambulado de un otro lado sin poder cumplir su sueño de llegar a Europa. De regreso, publica en la revista Jaraui su Crónica de Boecio, y posteriormente habrá de incluirse en su obra principal, en El Arte de Navegar. Excepcional y deseleccionado, desengañado de todo, escribe su manifiesto, Elogio de la Destrucción, en el que convoca a la descomposición de las formas y una instalación de un nuevo orden. A pesar de su situación, no estaba ajeno a las cuestiones políticas, a lo que sucedía en Latinoamérica, y en 1973 cae el gobierno socialista de Salvador Allende por la fuerza sanguinaria de Pinochet. Entonces, Ojeda cuestiona este régimen, y sus ideas se plasman en una
en la obra Epístola Dialéctica, que va en contra del fascismo latinoamericano. Sin embargo, de ahí va entrando ya a una época de crisis. Danilo Sánchez tiene una especie de diario donde va contando desde 3, 4 años antes de su muerte, fecha por fecha. Dice que a pesar de que en el 74 ingresa a la Escuela de Bibliotecarios y en compañía de amigos organizan diversos eventos, recitales y conversaciones sobre temas literarios, sin embargo entra en una etapa de crisis y se siente frustrado, resentido con sus colegas y vuelve otra vez con sus intentos de suicidio, que eran motivados después de ciertas crisis. Entró en una especie, digamos, si se quiere así, de cierta, por así, locura, y se divertía correteando, dice, a las calles solitarias a los poetas laureados del Perú, que se escondían en cualquier parte de sus pedradas. Luego dice, hay una parte donde en el bar de Palermo arroja una bandeja de escabeche por encima de un grupo de intelectuales, quienes ahí juran no perdonarle la ofensa, y lo cumplen justamente desterrándole de todos sus textos y recintos. Más adelante, en la Plaza San Martín, dice que en un bar invita a bailar a un señor que estaba melancólico en una mesa. Era un tremendo lío. Finalmente va parado ensangrentado a la comisaría. En el barrio obrero, en la ciudad universitaria de San Marcos, incluso intenta, dice, besar a un estudiante de antropología, quien sorprendido y iracundo le llama degenerado, pervertido. Él quiebra una botella de cerveza, lo golpea en el filo de la mesa y lo arremete directo al yugular. El muchacho cae y se desangra. Luego él huye y se arroja a las ruedas de una camioneta en la avenida Colonial. Felizmente no murió ahí. Y luego se pierde por cierto tiempo, pero dice que más adelante, luego en el 74, amenaza de muerte al poeta más representativo del Perú, a Martín Adán, y las barrenderas de la calle lo salvan de no ser arrojado de un puente. En 1974 intenta, dice, insultar y seducir así a unos morenos que finalmente que lo creyeran como homosexual. Si no fuera por la mujer que despachaba la cerveza, le vaciaban los intestinos, dice, con figuras chavetas, ¿no? Bueno, y así ese comportamiento sigue en esa etapa de crisis. El 74 dice, bueno, así como tiene sus etapas de crisis, de problemas, también él se transformaba porque era pues un culto y tenía toda digamos, un marco de conocimientos filosóficos, literarios y otros que le permitía, cuando hablaba, ser convincente ante la gente. Y dice que en una de esas mesas se arremolinaron varias señores, amas de casa, y decían, está hablando el profeta, escuchemos al sabio. Dicen que la gente curiosa de afuera se inquietaba y preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es? Es un hombre que cura enfermedades, incluso dijeron, ¿no? Es un santo, un apóstol. Dice, tú las arrodillar, incluso se persignan y salen iluminados, ¿no? Entre una de sus anécdotas que cuenta Danilo Sánchez en este diario. Luego, en 1974, en julio, dice que huye hacia Chorrillos en busca de rocas empinadas. Otra vez intenta suicidarse, pero desiste en el último segundo, ¿no?
Ya en noviembre de ese mismo año, llega al cuarto de un amigo, Víctor González, en la residencia de la Universidad de San Marcos. Le confiesa que hace 3 días no recupera la razón, siente que su cabeza le da vuelta, que le cuesta orientarse y que todo es como una foto, que pierde el equilibrio. Y siente que una oscuridad dentro de él que avanza, dice, y que lo está volviendo idiota. ¿Qué puedes hacer? Le dijeron. Luego pide un sol para su pasaje y corre espantado, dice, por las calles. Al amanecer de esa misma noche, escondido detrás de una esquina en la cuadra 17 de la avenida Arequipa, espera agazapado a un auto que corre a toda velocidad y se arroja a las ruedas, da un grito, se da un golpe seco y el auto se escapa a toda veloz, dejando sin vida a Juan Ojeda. Bueno, y ahí termina su vida de Juan Ojeda, ¿no? Muy insistirlo como comenzaste esta parte, una vida muy, muy intensa, ¿no? Sin nada por estos intentos de suicidio y todo este existencialismo que siempre lo signó y que está muy presente en su obra literaria. Y ahora vamos a escuchar entonces ya el primer comentario a cargo de Gloria Díaz en torno al texto Crónica de Boecio, ¿no? De Gloria, ahora vamos a escuchar tus apreciaciones en torno a este texto. Bueno, después de escuchar a Sixtilio, que nos ha referido, ¿no?, eventos de la vida de Juan Ojeda, vamos un poco a retomar lo que es en sí la poesía. Vamos a ver cuál es la poética de este autor chimbotano que nos representa dentro de la literatura, dentro de la poesía, como uno de los representantes muy valorados por la crítica literaria y no tan conocido, digamos, con toda la intensidad que debe ser en el mundo literario, ¿no? A veces nosotros los chimbotanos, y yo creo que los mismos peruanos, hemos estudiado poco, o quizá muy poco, la poesía de Juan Ojeda. Como bien lo ha dicho Sixtilio, este autor, pues, que tiene una muerte temprana, ¿no? Pero que no es una muerte natural, es una muerte provocada, una muerte que él ha planificado. Su poesía sigue siendo un enigma así como fue también un poco su vida enigmática, misteriosa. Para uno de los estudiosos porque hay varios estudiosos de la obra de Juan Ojeda, uno de ellos es Javier Morales, dice pues que es un poeta de excepción y de excepcionalidad. ¿Por qué será de excepción y de excepcionalidad? Lo iremos viendo en el transcurso de esta noche, ¿no? Es una opinión la que tiene Javier Morales. Jesús Cabel, que fue un compañero de estudio de Juan Ojeda y también un connotado escritor peruano, él sostiene que su poesía hay que desentrañarla. Hay que ir a esos recónditos enigmas que encierra. Y para Danilo Sánchez León, él resalta la vida del autor entregada a la poesía, a la reflexión y al conocimiento. Danilo Sánchez León ha hecho un estudio bastante interesante y hasta profundo, diría yo, en cuanto a la poesía de Ojeda, basada en un sustento filosófico, con base en lo que es su pensamiento a nivel de asimilación conciencial de lo que era para él la poesía
la vivencia y su fondo filosófico. Entonces, él asume, Ojeda, esa responsabilidad como poeta y como intelectual. En otras palabras, forma una unión, diríamos, bastante intensa en lo que es la vida del poeta, el quehacer poético, y todo es un solo conjunto para representar su experiencia de vida. Por lo tanto, para interpretar la poesía de Ojeda, en este caso también la Crónica de Boecio, que salió ya publicada de manera formal en El arte de navegar, hay que conocer un poco cuál era su ideología, su tendencia, de qué fuentes se había embebido para poder hacer un cambio, una transformación dentro de su propio ser. Cabe decir con bastante profundidad, todo ser humano, toda persona que tiene un conocimiento profundo y que entra en el mundo filosófico, hace de una ideología que primero llega en el nivel de comprensión, llega en el nivel intelectual, pasa a una asimilación dentro de su propio ser, y esa asimilación se convierte posteriormente en una vivencia que se da en el día a día, y luego en una forma de vida, en una experiencia vivencial, ¿no? Y esto sucede no solo con los poetas, sucede con todo profesional que va adentrándose en el campo cognitivo primero, lo asimila, lo vive y luego lo convierte en una experiencia de vida. El profesional de la salud, el profesional de la educación, el literato, el filósofo. Entonces, Ojeda es un poeta y es un investigador de la filosofía. Como bien nos decía Sixtilio en la biografía, él ingresó a la universidad y comienza a estudiar letras, específicamente filosofía, en paralelo con otras artes, ¿no? Como la pintura, la escultura, y se va ampliando su universo en el mundo estético. Entonces él hace de la filosofía una experiencia de vida, y la poesía la introduce, digamos, dentro de ese fundamento, y más allá de lo que sería el arte estético literario, tendríamos que ver lo que es el contenido literario de su poesía. Por eso es que no es fácil entender la poesía de Ojeda. Hay que conocer un poco ese sustento filosófico en su época, en su momento, la base que él toma para poderlo comprender y entender qué tanto él asimiló esta situación filosófica, la hace vida, ¿no? Como se dice bíblicamente, el verbo se hace carne. Entonces él tiene esa vivencia y es uno solo, es como una comunión interna entre su pensamiento ideológico asimilado ya a él y su experiencia poética, que la va transmitiendo en forma de una palabra nada clara, sino más bien misteriosa, enigmática, que deja mucho para interpretar, porque él toma como tópico recurrente la muerte, ¿no? La muerte dentro de la metáfora de la navegación, dentro de lo que es una metáfora global en el arte de navegar. Entonces, ese mundo intelectual hay que abrirlo de esa opacidad para quitarle el hermetismo y poder nosotros entender más su poesía.
Esa poesía que por momentos es desgarradora, en la que el hombre está a la deriva. Es una ceremonia mortuoria, sus poemas, ¿no? ¿En qué se basa todo eso? Podríamos decir nosotros que el sustento y el fundamento de todo ese trabajo está dentro de esa corriente existencialista, ¿no? que predominó fundamentalmente en Europa, que se extiende a América y que se hace una concepción difundida, sobre todo dentro de los jóvenes que se identificaban con una postura pesimista de la vida y en general del ser humano, ¿no? En este existencialismo hay un predominio de la subjetividad frente a la objetividad. Y el existencialismo ha tenido una gran influencia en el mundo del arte. Por lo tanto, toda la existencia humana, vista desde esa perspectiva, se ve como con características individuales, ¿no? Predomina un individualismo. La emoción, digamos, juega acá un papel importante porque hay un cuestionamiento de la existencia de Dios. Este existencialismo que surgió inicialmente en Alemania en el siglo XIX y se extiende hasta mediados del siglo XX, fue adoptada por pensadores muy connotados en el mundo. Y diríamos que todos ellos sienten que la humanidad está como en un naufragio a la deriva, ¿no? Dentro de estos existencialistas están Kierkegaard, que hace pues mucha alusión a la angustia, Sartre, que lo sintetiza muy bien en su obra de la náusea, Heidegger, que habla de la nada, y para ellos, dentro de esa concepción filosófica, la vida no tiene sentido, no se dirige a nada, únicamente consiste en existir. Pero hay, como se dice, una postura de sostenimiento en dos pilares, que es la libertad y la elección. ¿Qué eliges en la vida dentro de esa libertad que tienes de manera individual? Entonces, estas son las claves, digamos, libertad y elección de la relación que debe tener el ser humano consigo mismo, y que por lo tanto se proyecta en el tiempo también. Un tiempo vivencial de lo que es el ser, el querer entender el pasado, el presente y el futuro, pero que no nos conduce a nada. Por lo tanto, esto es como una subjetividad en la que el individuo ingresa y que está como condenado a ser responsable de sus propios actos, pero donde no tiene, digamos, un mayor soporte, ¿no? Pero ¿de dónde viene, digamos, nosotros esta fuente existencialista que cobró tanto auge, ¿no? Entonces vamos a remontarnos un poquito nosotros a conocer quién fue Boecio, que es el tema central, digamos, de este poema, que él lo denominó Crónica de Boecio, ¿no? Y que Boecio, más conocido como San Severino Boecio, que después fue canonizado y considerado mártir de la Iglesia, fue pues un filósofo, miren, filósofo latino-romano, ¿no? Pero él además fue un gran estadista, fue también un traductor de la filosofía griega, y se le debe a Boecio las traducciones
más importantes de la obra de Aristóteles y de Platón. Entonces, él hace unos tratados filosóficos en los que uno de los más trascendentes ha sido La Consolación de la Filosofía, una obra que él la escribe casi de manera apresurada cuando estuvo en la cárcel a causa de unas acusaciones injustas que le hacen, ya que él y sus dos hijos llegaron a tener cargos políticos muy importantes en esa época romana, y él disfrutaba de comodidades, disfrutaba de un prestigio dentro de la sociedad, pero lo acusan, digamos, de situaciones ideológicas en las que él, por asumir la defensa de otras personas frente a Teodorico el Grande, es involucrado, digamos, en actos en los que él no había tenido nada que ver, y por eso lo llevan a la cárcel y posteriormente lo maltratan, lo torturan hasta llevarlo a la muerte, ¿no? Donde muere decapitado. Pero a Boecio se debe, miren ustedes, el arte de lo que se conoció como el cuadribio. O sea, esa parte de la didáctica, digamos, donde la educación romana tuvo un gran auge y que posteriormente dio lugar a la investigación. Entonces, el trabajo filosófico, el trabajo que dejó Boecio, ha servido durante décadas, ¿no? Y sus libros han sido leídos durante toda la Edad Media y han sido fundamento de mucho trabajo todavía en la Edad Moderna. Entonces se le debe a él, pues, su labor intelectual, su labor filosófica, como un gran paso de una etapa a otra. A él ha sido como el nexo, ¿no?, entre una edad totalmente cultural a una edad nueva de civilización moderna, basado en una corriente que era el estoicismo, en la que él practicaba, y también las ciencias exactas, ¿no? Entonces, Boecio representa, por un lado, la libertad, representa esa filosofía estoica en base a tomar en cuenta los valores caducos y crear un hombre nuevo, si se toma como un, digamos, un soporte de lo que sería el estoicismo, que dio lugar después al nihilismo, llamado activo y llamado también pasivo, ¿no? Uno es destruir los valores, las creencias, sobre todo la creencia en Dios, y pensar en que debe surgir un hombre nuevo con una nueva moral. Y esa nueva moral estaba en manos, pues, de los pensadores, aquellos que querían renovar el pensamiento de la época. También hay un nihilismo denominado pasivo, ¿no?, que surge como una consecuencia de la muerte de Dios. O sea, ese Dios que todos hemos tenido como una concepción divina hasta cierto punto, y en la época griega los hombres divinos, los hombres dioses, que nos han abandonado y que ya no están, como se dice, manifestados en ningún momento en la tierra, ni tampoco el Dios omnipotente que nosotros creemos, el Dios del mundo cristiano, digamos. Entonces la vida resulta sin sentido. Es una vida vacía, una vida de inacción en la que predomina la desesperanza, predomina el estar a la deriva en todo momento. Entonces, con esa base, digamos, conceptual, donde la ética tiene que ver mucho con los valores morales muy personales de cada quien,
y donde se puede dominar, digamos, las pasiones, se puede dominar el vicio para dar lugar a la virtud, que sería una de las formas de manifestar esta situación liberadora. Por otro lado, hay un deseo de hacer cambios en la vida, y si es necesario, dejar de lado la vida para ver qué hay más allá, para entender cuál es esa presencia que nos pueda iluminar en un mundo diferente. Entonces quiere como indagarlo todo Juan Ojeda, y cree que es mejor entrar a ese mundo de los muertos, entrar al mundo oscuro, al mundo subterráneo. Entonces, él va a evocar a través de sus obras también aquel barquero que trasladaba las almas, ¿no? En la mitología, en una barca, y que estas almas iban gritando, iban desesperadas porque iban a un mundo de terror desconocido, y ese barquero las azota, las golpea para que se callen, se calmen, ¿no? Hasta llegar a la otra orilla. Entonces es una navegación incierta. Quizá el arte de navegar está vinculado un poco a esas formas de concepción mitológicas de la Grecia antigua, de las evocaciones que hacen los mismos poetas latinos, como Dante en el infierno, como Virgilio, pero él no tiene un Virgilio que lo guíe en el otro mundo, ni una Beatriz, no, él se siente solo, se siente perdido. Él es el poeta de la desilusión, el poeta del desasosiego, de la desesperanza, y por lo tanto, si la vida es todo un vacío y no hay alternativa, donde predomina el tedio, y porque todo ha perdido sentido en la vida en base a la concepción filosófica que se tiene del existencialismo de ese entonces encuentra que es mejor indagar en el más allá. Entonces de ahí su tendencia a querer intentar el suicidio, porque quiere hacer de la poesía una vivencia junto con su ideología y su pensamiento filosófico ya asimilado a su propia existencia. Se cuenta que él en algunos casos ha visitado la morgue, y visitando los cadáveres, mirando ese mundo del cuerpo inerte, ha trabajado algunos poemas. Una fuente de inspiración nada común, nada comprendida tal vez para las personas que no hemos tenido una experiencia de querer hacer carne, una situación de indagación en otros planos, ¿no? Como es el caso de Ojeda. Entonces, miren, entender pues esa crónica de Boecio en una poética de análisis de los poemas, tendríamos nosotros que ver cuál es esa expresión lírica que nos muestra el autor. ¿Cuál es esa estructura de esos versos que a veces parecen no tener sentido, pero que en el fondo el objeto lírico es la muerte, ¿no? Allí él no trabaja la rima, no hay un predominio de ver como en la poesía clásica, la métrica, no, sino más bien es la esencia filosófica de un hombre que quiere indagar más allá y de transmitir a través de la belleza de las palabras lo que es el sentir del ser humano en una dimensión descendente. ¿No? ¿Por qué digo descendente? Porque a partir del nacimiento, desde que somos, se puede decir, arrojados o expulsados desde el útero materno, el hombre va en descenso para este poeta. En vez de ir avanzando evolutivamente, va descendiendo hasta encontrarse frente a una realidad en un mundo que no tiene a un Dios,
que Dios se ha olvidado del mundo, un Dios que ha muerto, donde la alegoría y la metáfora es la muerte misma, hasta descender al infierno, ¿no? Entonces es ese descenso en un infierno que para él es, digamos, desesperanza, es vacío, sin Dios, y es una poesía desgarrada, llena de simbolismos que él nos muestra para que sea interpretada dentro de ese hermetismo, dentro de ese aspecto filosófico y al mismo tiempo enigmático, ¿no? Él ha sido un estudioso no solamente de la filosofía griega, de la filosofía grecolatina, no, sino también entró al mundo filosófico oriental, ¿no? También busca explicación en otros temas basados en la reencarnación, quiere entender la vida a partir del conocimiento de la astrología, ¿no? Y como Boecio también hurgó en el mundo de los astros y escribe escribe un trabajo sobre astrología y astronomía, porque fue un hombre muy culto realmente. Él también quiere entender con diferentes fuentes ese sentir y ese quehacer que nos lleva a indagar la pregunta de todos los tiempos, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, pero que las respuestas no fueron positivas, fueron dentro de esa característica de poesía existencialista, ¿no? Que un poco se fusiona, digamos, con el surrealismo, en que los procesos lógicos digamos que van unidos al aspecto psicológico, al aspecto del mundo inconsciente. Entonces, él, al igual que otros autores de su tiempo, crearon imágenes, imágenes oníricas, imágenes fantásticas, pero que en el caso de Ojeda tienen una estructura y una base dentro de lo que es la filosofía. Bueno, eso es más o menos lo que podría yo interpretar, lógicamente, sin llegar a una situación de que esto sea un espacio discursivo ni de gran sustento, porque no tenemos, como se dice, el conocimiento profundo de la filosofía, pero sí podemos valorar los elementos y las estructuras que él ha manejado dentro de su trabajo poético. Bueno, eso es lo que podría expresarles, ¿no? Gracias, Carlitos, por la oportunidad. Gracias, Silvia, por el comentario tan juicioso y enmarcado en eso que ya Cecilio nos había mostrado, que es ese campo filosófico, ¿no? Tan cargado en esta poesía. Ahora vamos a escuchar también en ese mismo sentido a Cecilio los comentarios en torno al texto que estamos tratando en esta sesión, ¿no? Crónica de Boecio. Cecilio, te escuchamos. Voy a compartir la pantalla para he clasificado el... A ver. Bueno, realmente para interpretar la poesía de Juan Ojeda, como dijo Gloria, es necesario tener ciertos conocimientos previos, porque su poesía pues, nos remite a la filosofía, a la historia, a la mitología, y toma como referentes a grandes pensadores, incluso filósofos, poetas, artistas, entre ellos, por supuesto, a Boecio, a Paracelso, incluso a Van Gogh, a Swedenborg, un poeta Mutanabi, entre otros. Si bien es cierto, en la crónica de Boecio se refiere a este filósofo que vivió en los años 480 a 525,
Sin embargo, considero que no es exactamente la crónica de su vida y su pensamiento, sino que Ojeda toma como referente para mostrarnos una realidad que le tocó vivir a él, y esa actitud que tomó de acuerdo a su concepción filosófica en su tiempo corto que le tocó vivir. Entonces, para su interpretación de este poema, yo le divido en 5 bloques de acuerdo a los vectores semánticos que nos orientan al conocimiento de la realidad, de una realidad, de acuerdo a su concepción filosófica de Ojeda, el tiempo y la existencia humana, la lucha para existir en esta realidad y ese deseo a la vez de escapar de esta misma realidad. Y finalmente la esperanza de ubicarse en un mundo mejor, un mundo más puro, como dice él, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá, yo he dividido acá, vamos a bajar un poquito, no puedo bajarlo, a ver, vamos a acumulado, ¿qué pasa? Que ahora tengo que trasladar hasta acá, un momentito, ya, ya está, ya. Cambiarle la vista, porque justo que está en el lado donde tengo ya está, y ahí que está mejor, ¿ya? Entonces, un escenario de la realidad. Quizás sea muy largo el tiempo para leer todo el poema, pero he seleccionado todos los versos que se relacionan entre sí, pero basta con leer los 7 primeros versos, ya podemos darnos cuenta de esta realidad. Y luego va describiendo en otros versos, en el contenido del poema, donde muestra una realidad, pues, de caos, ¿no? Donde la voz poética se siente abandonado, desterrado, de un mundo donde la gente habla con falsas promesas y solo hay engaño, ¿no? Un mundo de injusticia, un mundo que no es nuestro. Es un mundo, es una tierra, dice, de dioses donde habitamos. Los mismos que se cuidan de ser demasiado terrenales, sin embargo, vigilan nuestras acciones. Y entre esta realidad y la irrealidad, conocerás tu reino, dice, ¿no? En el verso 69 y 70. Y aquí vives y acá debes sobresalir, ¿no? Entonces, en la otra parte, es el reino donde debes luchar, ¿no? Versos también que se relacionan, donde nos vuelve a presentar una realidad. Por ejemplo, si leemos acá el verso 11, sobre un reseco musgo de ruinas que arrastra el día, ¿no? Sumergimos los brazos en una realidad del camino, chapoteamos entre alas rotas, gajos de luz dura, mano de critas que se elevan y garra humedecida de sombras, ¿no? En esta parte, se nos muestra, perdón. Entonces, en este mundo de caos, en este mundo difícil, el ser humano pues tiene que sobresalir para poder, y a veces ya no encuentra escapatoria, y como dijo Gloria, es más bien el tiempo que desciende más bien, ¿no? Él mismo dice que es una vida que desciende en medio de las cosas y un ojo atento que rueda al contemplar el osario del mundo, ¿no? Entonces,
como decía también en un comentario Danilo, en otro verso que citaba, decía que somos como un tren desbocado que finalmente tiene que llegar al abismo. Entonces, él mismo menciona en el verso 67, y bajo el murmullo del tiempo donde llegas a una muerte segura, ¿no? Luego hay otra parte donde él quiere escapar de esta realidad, insta pues a su alma a escaparse, porque un mundo donde ya no hay consolación, mientras que Boecio considera que aún de todas maneras habla con la filosofía, como que se consuela con la filosofía, y encuentra, digamos, una tranquilidad frente a la situación que atravesaba con su pena de muerte incluso. Pero veo que Ojeda, al contrario, él más bien a todo momento quiere escaparse de esta realidad. Por eso intenta muchas veces suicidarse y insta a su alma a abstenerse de seguir investigando y que abandone este camino, dice, ¿no? Y a la vez se cuestiona de quién es esta mano torpe que bate la angustiada sombra, ¿no? Y a la vez escucha voces que huyen incluso, que huyen. Entonces él dice, ya no queda nada en esta tierra, oh alma mía, debemos escaparnos, ¿no? Finalmente encuentra su refugio, dice, oh exilo, y no obstante sobre tus manuscritos convertí mis ojos al sabio ejercicio. Le he puesto entre paréntesis la poesía, ¿no? Porque como dijo Gloria, para él era verbo y carne la poesía, vivir para la poesía, porque una persona no puede predicar algo que no vive, ¿no? Entonces vivía para la poesía y predicaba con su propia vida, ¿no? Pagando con su propia vida. Entonces él encuentra dice, y hemos levantado sobre estos días hórridos un tiempo más puro, ¿no? Refiriéndose justamente a ese nuevo campo donde él quería llegar. Y para esto, él decía de varios referentes. En el caso es de este filósofo también, Simbergo. Ya. Él también tiene un concepto del infierno y la gloria. Para él dice que la gloria, vivimos una etapa donde se vive con los espíritus después de muerto. Pero de ahí tú puedes elegir que el infierno y la gloria no es un castigo. Si tú querías quedarte con los malandrines, pues te quedabas con los malandrines. Y si tú querías ir al cielo, donde la gente buena, tú te ibas con la gente buena. Entonces, en esa concepción dice que había un lugar donde estaban todos los poetas, los filósofos. Entonces, al parecer, él quería llegar a ese mundo para encontrarse con sus amigos, que amó a sus amigos desde muy joven en cuanto a la filosofía, a la poesía. Él tenía esa esperanza de encontrarse con ellos allá en la eternidad, ¿no? Ya que en sus etapas digamos, sobre todo sus últimos años, se siente, pues, frustrado, se siente resentido, diríamos, de esta vida con sus mismos compañeros, que incluso llega hasta odiarlos, ¿no? Pero ya debe encontrarse con sus amigos. Finalmente, pues, toma esa decisión de irse a este mundo, donde le plantea un mundo mejor, un mundo donde se haga, pues, poesía, verbo y poesía, como dice Gloria en su comentario. Bien, eso sería todo. Muy bien, Cecilio. Interesante el trabajo de análisis que has hecho en torno a estos apartados y que justamente no hace más que refrendar lo que ya Gloria nos había mostrado en todo este corpus teórico-filosófico, ¿no? Y que se ve pues en la estructura que has determinado para el análisis.
Entonces, a manera de resumen, ¿no? Si es que se puede hacer una síntesis de todo lo que Ojeda quiso manifestar a partir de este texto, efectivamente estamos ante un texto bastante hermético, ininteligible por muchas partes del texto mismo, pero esta poesía, como lo decían ustedes, encierra pues ese trasfondo reflexivo, filosófico en torno a la existencia, ¿no? Hay una fijación también del yo lírico aquí por un análisis, una reflexión en torno a la muerte, ¿no? La muerte está muy presente en el texto, pero no vista pues como una muerte pesarosa de desasosiego, ¿no? Sino desde un punto de vista más profundo. También Sisquilio nos habla de este encuentro de hombres y dioses, ¿no? Y por ahí comienza justamente, ¿no? Esta contraposición entre los omnipotentes y los seres terrenales como tal. Y creo interesante también relevar esta última parte que estamos viendo, que a pesar de que el texto tiene tal vez esta opacidad que nos decía Gloria, Sisquilio arriba esta parte final, ¿no? De que hay cierta esperanza, ¿no? Hay cierto refugio. Y este último verso con el que cierra el texto, tal vez, las voces de los desgarrados, ¿no? Y por qué no decir que Ojeda era uno de esos desgarrados que buscaba en la poesía esa voz, ¿no? Para poder manifestar todas las reflexiones que él tenía. No sé si tal vez quieran agregar algo breve, sino para ya ir cerrando tal vez. Gloria. Sí. Una parte muy, muy importante es que un poema, su calidad de darle el mérito correspondiente es cuando este poema se actualiza, ¿no? Y dentro de ese simbolismo podemos tomar, independientemente de esa temática de Boecio, como en una extrapolación al presente, cómo podemos entender el contenido del poema con nuestra época actual. Entonces, si lo llevamos al simbolismo, vemos en un momento muy presente, por ejemplo, la pandemia que está azotando al mundo y que lo podemos ver como que son los días hórridos, ¿no? Y que estos días hórridos se puedan convertir en un tiempo más puro más adelante en la medida de cómo el hombre pueda asumir esta situación. El simbolismo, que como siendo un poema, que él lo ubica con un personaje del año 500 y pico después de Cristo, ¿no? Él lo toma de varios siglos atrás para hacerlo suyo y mostrar lo que un hombre en un estado de juicio, de angustia pueda sentir frente a la humanidad que cobra una forma en los jueces, en quienes lo juzgan, ¿no? Boecio en realidad fue condenado porque él quería, ¿no? Ideológicamente, hacia la influencia que tenía sobre Teodorico el Grande, quería la unión entre romanos y godos, ¿ya? Pero él quería que hubiera una unidad pacífica, pero al personaje, a Teodorico, hizo lo contrario y se da una situación de barbarie, y por lo tanto a él lo involucran, ¿no? Directamente, y por eso es condenado a muerte. Pero si nosotros dentro de ese simbolismo nos ponemos a pensar qué está pasando en la actualidad, si lo vemos solamente en el campo político, vemos que hay corrupción, que hay situaciones indebidas, que hay grupos de poder y que la gran mayoría, digamos, de las personas están viviendo un tiempo difícil donde podríamos hablar de esas voces desgarradas, ¿no? Pero si lo vemos también dentro de lo que es la salud y lo que está sucediendo, podemos revisar todo el poema y ver que hay la angustia,
que hay un mundo de sombras para los que han perdido a sus seres queridos, para las personas que están viviendo una situación de dificultad. Entonces, ¿qué pasa? El alma, el ser humano, siente dolor y en algunos casos pueden hasta cuestionarse, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces no viene alguien y nos salva de todo esto? O sea, el simbolismo se actualiza en la medida que el lector quiera darle una interpretación personal a la poética de Juan Ojeda. Entonces, lo interesante es cómo esto puede tener muchos matices y múltiples interpretaciones dependiendo de la concepción y de la visión con que se quiera ver cada trabajo poético. Entonces, por ahí va también mi opinión. Gracias. Ahí la trascendencia, ¿no? El Exacto. carácter polisemántico que podría tener un texto y que lo hace vigente, ¿no? A pesar de haber sido escrito ya hace varios años. Y bueno, y podemos seguir trabajando y hablando de ese mundo polisemántico de Crónicas de Boecio, pero las voces en algún momento se tienen que apagar, ¿no? Entonces, agradecerte, Sistilio, por ese comentario en todos tus apartados, agradecerte, Gloria, por ese abordaje básicamente filosófico que nos han permitido entender, ¿no? Ese trasfondo desde nuestra mirada en torno al texto de Juan Ojeda, ¿no? Y que de hecho que hay mucho, mucho más por trabajar. Y es así como estamos llegando pues a la parte final ya de esta primera tertulia literaria por parte del Grupo Literario Isla Blanca. Entonces con nosotros hasta una próxima oportunidad en torno a otro lector y otra gran obra literaria. Muchas gracias. Saludos cordiales de parte del Grupo Literario Isla Blanca. Gracias, Estilio. Gracias, Gloria.